Bueno, os hemos estado hablando de Brasil, ahora nos toca Colombia, gran país. A ver, desde el punto de vista migratorio, os voy a contar cómo está la situación ahora. Sí que es verdad que tenemos ciertos cambios normativos, sobre todo de funcionamiento de la administración migratoria allí, que vienen derivados del Real Decreto, del decreto 834, que entró en vigor a partir del 25 de julio del 2013. Voy también a contaros un poco cómo son los visados de turismo, y aquí, un poco asemejando al modelo brasileño, vamos a hablar también de los dos grandes tipos que nos pueden interesar de visados, que sería el de asistencia técnica, el TP13, y el visado de trabajo, que sería el TP4. Vamos a hablar primero brevemente de los cambios normativos. Como os comentaba, este decreto 834 de 25 de julio introdujo varios cambios en la operativa de la obtención de los visados. Anteriormente, para solicitar un visado, necesariamente había que acudir al Consulado de Colombia, en este caso en Madrid o donde fuera, solicitar el visado que correspondiera. Y ahora toda esa estructura ha cambiado. Lo que han hecho es facilitar la entrada de los extranjeros, lo cual es una maravilla. Hablaba con mis compañeros de si realmente esto está funcionando, y por lo que sabemos está funcionando muy bien. El empleado, vamos a hablar siempre en principio de españoles. Hay nacionalidades en Colombia que están restringidas, que luego os comentaré un poco sobre ellas, pero bueno, vamos a asumir que hablamos de españoles, o al menos del entorno europeo, ¿no? Entonces, ahora lo que se puede hacer es, se permite que el extranjero entre al país por motivos de turismo o de negocios, y una vez allí en Colombia se puede solicitar directamente el visado que corresponda, lo cual nos ahorra tiempos y nos hace mucho más competitivos a la hora de poder mandar a alguien a un proyecto, cuando normalmente ya sabéis que tiene que estar antes de ayer el ingeniero, ¿no? Para los españoles, y tengo entendido que para casi todo el entorno europeo, pero bueno, centrándonos en los españoles, las entradas no hace falta que se solicite nada ante el consulado. Es decir, tú entras y delante del funcionario del aeropuerto vas a pedir un PIT 5 para turismo o un PIT 6 para negocios. ¿De qué dependerá que pidas uno u otro? De la rapidez con la que vayas a pedir el visado de trabajo correspondiente. Si tú sabes que al día siguiente de entrar vas a irte a donde corresponda a solicitar el visado, directamente pediremos el PIT 5, que es de turismo, entras y no hay ningún problema, porque lógicamente con el visado, el PIT 5 y el PIT 6 no podemos trabajar. Si vamos a estar allí y sabemos que vamos a tardar un poco en poder presentar la solicitud de visado de trabajo, pidamos directamente un PIT 6. Y lo único que te van a pedir en frontera, bueno, aparte del pasaporte, la foto, etcétera, es una carta de invitación. Eso es importante llevarlo. En la frontera te lo van a hacer y te emiten ese PIT 6. ¿Qué te permite ese PIT 6? Asistir a reuniones de negocios, etcétera, y no tener que pedir justo al día siguiente el permiso de trabajo o el visado de trabajo que corresponda. Se emiten por un plazo de 90 días, pero se pueden extender por otros 90, con lo cual tenemos un máximo de 180 días. Y una vez en Colombia, lo que comentábamos, hemos entrado con el PIT 5 o el PIT 6, ¿y qué hacemos? Pues o bien vamos a entregar personalmente, yo extranjero, la solicitud de visa, y con toda la documentación, y se emite en ese mismo día, lo cual a mí me maravilla, o la solicitamos a través de una plataforma virtual que hay, online. Ahí las autoridades tienen 4 días hábiles para poder chequear toda la información, y te emiten, en esos 4 días, te emiten el visado de trabajo. Vamos, para mí es un avance impresionante. Con este decreto lo que también han hecho es, primero, mantener a la Unidad Administrativa Especial de Migración de Colombia encargándose de las mismas labores de vigilancia y control de que toda la situación migratoria de los extranjeros es correcta, de todos aquellos que se encuentren en territorio colombiano. Están muy activos. Me comentaban nuestros compañeros que están, yo no sé si les han reforzado con los funcionarios, pero están muy activos. O sea que, ojo, si tenemos alguna situación irregular, tener cuidado, porque ya se nos ha dado el caso con algún cliente que hemos tenido un pequeño susto. En este caso, además, derivado de una denuncia del propio empleado.
ojo también con eso. Bueno, ahora me pongo desde el punto de vista, el empleado estaba enfadado con la compañía, no tenía una situación migratoria regular, sino que la tenía un poquito irregular, y bueno, pues yo creo que más por desconocimiento que por mala uva, si me permitís, pues hizo algo que puso en guardia a toda esta unidad, y bueno, pues empezó a hacer un chequeo de toda la situación migratoria. Tener cuidado con eso porque están muy serios con ese tema, ¿eh? Ahora, sí que es verdad que han dado facilidades, pero a la vez también están muy estrictos. Esta unidad administrativa también se encarga, y eso yo creo que os atañe a vosotros bastante, a este sector, vigila que aquellos extranjeros que por obligación legal tengan que tener una licencia, un permiso o la famosa matrícula del consejo profesional que corresponda, también vigilan que eso se cumpla. Muchos ingenieros, además es curioso, pero en los consejos profesionales hay varios dependiendo de la ingeniería a la que uno se dedique, con lo cual en algunos casos tienen que estar, digamos, registrados, etcétera, con lo cual esta unidad administrativa también se va a encargar de verificar que efectivamente es así, están registrados o como tengan que estar. No es un requisito, o sea, el estar inscrito en ese consejo, el tener el permiso del consejo, la matrícula del consejo, no es un requisito per se para la visa, pero sí que es una obligación de la compañía entregarlo, en caso de ser necesario, a esta unidad administrativa, con lo cual, de una forma o de otra, hay que hacerlo. Cabe cancelar cualquier tipo de visa, esto es importante, o permiso de ingreso en cualquier momento, mediante un escrito, y comentábamos que había una serie de sanciones económicas que en principio las van a cumplir si no hay un cumplimiento o no se colabora con la inspección. El visado de negocios, bueno, pues el visado de negocios es concedido a personas que vayan a Colombia, pues como su nombre indica, por periodos de tiempo cortos que no impliquen trabajar. La no implicación de trabajo también supone que no podemos pagarle desde la empresa colombiana, ojo con eso. El plazo de validez, ya lo hemos comentado, 90 días más otros 90 adicionales, un total de 180, y realmente no lo necesitamos, para un español no necesita este visado de negocios, salvo que sea conveniente. ¿Cuándo puede ser conveniente? Si tenemos nosotros, por ejemplo, a un alto directivo que tiene que estar viajando continuamente por negocios, cada vez que tengamos que entrar va a tener que expedir la compañía una carta de invitación y resulta que este señor entra 6, 7, 8, 10 veces al año. Pues en estos casos quizás es mucho más útil y más conveniente mirar qué tipo de las distintas nomenclaturas que os pongo ahí encajaría más y sacarle un visado, para que el hombre no tenga que expedirse una carta de invitación cada vez que tenga que entrar en el país, ¿no? Entonces, el NE4 se utiliza mucho para los directivos de las multinacionales, pero los otros también aplican. Como os comentaba, había el visado técnico, el TP13, anteriormente se llamaba visa de visitante técnico, o sea, lo que han hecho es reconducir un poco las figuras que ya tenían antes del decreto que os comentaba. Aquí es un poco parecido al de Brasil, es para prestar asistencia técnica, ojo, urgente y especializada a entidades públicas o privadas. ¿Qué entendemos por urgente? Pues hombre, lo que quiera el funcionario, pero con una cierta coherencia. O sea, es decir, realmente sí que tenemos, imaginaros que hemos vendido una maquinaria de lo que sea, imaginaros que esa maquinaria se rompe. Pues hombre, sí que es urgente que un ingeniero nuestro o un técnico nuestro que conoce perfectamente la maquinaria o el sistema o lo que sea, vaya, y en ese caso deberíamos utilizar este. Pero lo de urgente hay que tener cuidado, porque no en todos los casos están admitiendo como urgentes los casos que se están presentando. Aquí pasa lo mismo que con otro visado técnico, no hay vinculación laboral con la empresa que requiere la asistencia técnica urgente, que será la empresa colombiana, pero curiosamente la empresa colombiana es en cierto punto responsable de ese extranjero. También no sabemos hasta qué punto, o sea, qué nivel de responsabilidad tiene, pero sí que hay que tener cuidado en estos países porque el nivel de responsabilidad puede llegar a ser de la empresa colombiana, aun no siendo tu empleado, curiosamente alta, ¿no? Válida por 180 días, yo ponía ahí continuos, pero también pueden ser en un momento dado discontinuos, pero tiene que ser 180 días máximo en el año calendario. O sea, yo le puedo llevar en enero, por ejemplo, y en febrero, volverme a traer y luego resulta que en septiembre tiene que volver a ir, bueno, pues ahí descuento los 2 meses y hasta los 180 días podría. Este lo utilizamos bastante para las subcontratas. O
sea, es decir, yo tengo una filial ahí o tengo una empresa allí y resulta que tengo una subcontrata que además está subcontratado desde España para que vayan a Colombia, no es mi empleado, ni lo va a ser, ni quiero que lo sea. Pues esto se utiliza mucho para esas subcontratas. El visado temporal de trabajo, voy un poco rápido, pero me paráis cuando queráis, ¿vale? El visado temporal de trabajo es el TP4, que bueno, era el antiguo visado temporal que había. Este sí que requiere una vinculación laboral con la empresa colombiana, al igual que nos pasaba con el de Brasil. No necesariamente tiene que ser específicamente vinculación laboral, puede ser prestación de servicios. Es decir, puedo yo ser un ingeniero autónomo que tengo un contrato de servicios, un contrato mercantil de servicios con la empresa colombiana. La vinculación laboral obviamente implica inclusión en nómina y obligaciones de seguridad social. Hay nacionalidades que están restringidas, como os comentaba, y sobre todo para este tipo de visado. Entre ellos, bueno, os pongo los indios, que es la nacionalidad así más común, hay otras, pero vamos, en principio españoles y el entorno europeo no hay ningún problema. La vigencia de la visa será igual al contrato de trabajo o al contrato de prestación de servicios que tengamos, con un máximo de 3 años. Y lógicamente este visado tiene múltiples entradas para que la persona no tenga problemas en entrar y salir, que eso es un poco distinto a nuestra legislación, por ejemplo. Ojo con estancias de más de 180 días, perdón. Si estás más de 180 días fuera del país, teóricamente se te va a cancelar de forma automática el visado temporal que tienes. Con lo cual, si tenemos un visado temporal por 3 años, no tengamos a nuestro ingeniero fuera de Colombia más de 180 días, porque lo perdería. Y a la siguiente hora de entrar, no le dejarían entrar con ese visado. Hay una obligación, una vez que entra, de registro de esa visa. O sea, nosotros hemos sacado la visa y ahora hay una obligación de registrar esa visa dentro de los siguientes 15 días para poder conseguir lo que llaman la cédula de identidad, que es como nuestro carnet de identidad. Y eso lo que hará es identificar a la persona en Colombia y además permitirá su afiliación a la Seguridad Social si así es necesario. O sea que realmente esta cédula la necesitamos lo antes posible. Os comentaba que no es necesario el entregar, para que te otorguen esta visa, no es necesario entregar la licencia, la matrícula o los requisitos administrativos que tú necesites. Pero la realidad es que la compañía colombiana sí que tiene obligación, primero, de reportar a esta unidad que comentábamos el inicio de las actividades y segundo, de anexar, si es necesario, el correspondiente permiso del consejo profesional, que corresponda dependiendo de la rama de ingeniería. Desde un punto de vista práctico, ¿qué es lo importante en estos casos? Que los extranjeros siempre se lleven su título apostillado desde aquí, porque además la apostilla la van a tener que tener aquí, asumiendo que ha estudiado aquí, y en muchos casos para los consejos profesionales y para una posible convalidación del título, que en algunos casos sí que es interesante hacerlo, por lo menos para futuro, un boletín de notas de la universidad que corresponda, bien apostillado o bien en sobre cerrado, para que en un momento dado lo puedan utilizar el consejo. Esto, como norma, que se lo lleven, si es posible. Porque si luego, por lo que sea, incluso creo recordar que por licitaciones podemos tener obligaciones de ese tipo, de que los ingenieros que estén en ese proyecto los necesiten. Con lo cual es muy importante que esos dos requisitos se cumplan, sobre todo porque hay veces que los títulos, pues yo sabe dónde están, los tengo marcados o lo que sea, ¿no? Pues es importante. El consejo normalmente profesional da un permiso provisional de 1 año y conceden otro año adicional más. Si nosotros vamos a tener a nuestro empleado más de 2 años y sí que para lo que está haciendo necesitamos esta aprobación del consejo profesional, vamos a tener que solicitar el permiso profesional definitivo, en cuyo caso ya entramos en temas de convalidación de títulos y entran lo que habíamos comentado de traer el título apostillado y las notas. Este es un poco lo mismo que habíamos hecho en Brasil. Hemos hecho un poco un pequeño resumen de los 3 tipos de visados más importantes, la validez, a quién aplicarían y si requiere o no requiere remuneración en Colombia. Aquí yo creo que no hay tanta diferencia con respecto al tema fiscal, pero bueno, eso lo cuenta Ana. Y bueno, una cosa que quería comentaros antes de entrar a analizar la fiscalidad en Colombia es que, y a raíz de una pregunta que me ha hecho uno de vosotros afuera, a ver, es muy importante que tengáis como empresa en mente que en el momento en que mandáis a un empleado a trabajar fuera,
aunque vosotros estéis pagando esas rentas del trabajo que va a percibir él, tenéis que tener muy claro dónde tenéis que ingresar las retenciones, ¿vale? Si las retenciones hay que ingresarlas en el país de destino, cualquier ingreso que hagáis en España es un donativo que estamos haciendo a las autoridades fiscales españolas que nunca nos va a quitar la contingencia en destino. Es decir, si mandamos a una persona en el mes de febrero a cualquier país, a Colombia por ejemplo, y aquí en España seguimos ingresando retenciones, fenomenal, Hacienda España nunca nos va a poner un pero, va a ser perfecto y esa retención se va a quedar aquí ingresada. Pero ojo que la contingencia la tenemos en Colombia, las retenciones desde enero que esa persona está con permiso de trabajo en Colombia deben de estar ingresadas en aquel país. Si un día tenemos una inspección en Colombia, a Colombia le da exactamente igual que tú ingresas las retenciones en España y te va a decir donde tienes que haber pagado impuestos es en Colombia. Entonces, tened en cuenta que es muy importante que en el momento en que tengáis una expatriación fuera, que se os enciendan las alertas porque automáticamente un expatriado con permiso de trabajo fuera es una contingencia fiscal para vosotros. Daros cuenta que en el momento en que pagamos una renta surge la primera obligación fiscal para la compañía, que es el ingreso de retenciones. En casi todos los países el ingreso de retenciones es mensual. Si nosotros incumplimos, somos los primeros que tenemos la contingencia. Y es contra los primeros contra los que va a ir Hacienda de cualesquiera de los países, ¿vale? Entonces eso tenedlo en cuenta antes de iniciar cualquier desplazamiento. Que no por tener retenciones ingresadas en España no vamos a tener problema. Efectivamente en España no vas a tener ningún problema, porque España no te va a poner nunca ningún pero. Pero esas retenciones nunca deberían haberse ingresado en España, ¿vale? Eso que lo tengáis claro antes de analizar cualquier desplazamiento a cualquier sitio del mundo, ¿vale? Bueno, centrándonos en Colombia tenemos nueva normativa, entró en vigor el 1 de enero de este año. Hasta ahora las personas adquirían residencia fiscal en Colombia por permanecer en Colombia durante más de 183 días en el año natural y tenían la particularidad que, siendo residentes fiscales en Colombia, solo tributaban por renta de fuente colombiana. Acordad lo que os dije antes, ¿vale? La renta de fuente colombiana es lo que se obtiene por el trabajo desarrollado en Colombia o por inversiones que nosotros hagamos en Colombia. Entonces, la particularidad que había hasta ahora es que esa persona durante 4 años de residencia fiscal en Colombia tributaba solo por renta de fuente colombiana, lo que obtuviera aquí en España no tributaba en Colombia, no la renta del trabajo por trabajo desarrollado en Colombia, insisto, eso sí que tributaba en Colombia. Y a partir del 5.º año tributaba por renta mundial. La totalidad de las rentas que obtuviera generadas en cualquier sitio del mundo tributaban en Colombia. Desde el día 1 de enero del año 2013, la residencia fiscal se va a determinar por presencia en Colombia durante 183 días o más, consecutivos alternos, es decir, de forma continuada o no, en un periodo de 365 días consecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy, 21 de noviembre, mandamos un expatriado a Colombia, año 2013, que ya entraba en vigor esta norma, y esa persona está durante 200 días en Colombia, nos vamos a encontrar con que parte de esa estancia es en el año 2012, no llega a 180, en el año 2013, perdón, que no está más de 183 días, y en el año 2014 no va a estar más de 183 días tampoco. Pero como en un periodo continuado de 365 días, desde que llega hasta que se va, en ese periodo continuado sí que va a estar más de 183 días, es decir, desde 1 de noviembre hasta el día que sale de Colombia, va a ser considerado residente a efectos fiscales en Colombia en el año 2014. ¿Qué quiere decir eso? Que en el año 2015 tendremos que presentar su declaración de impuestos como residente fiscal en Colombia. ¿Qué nos va a suceder? Que esa persona que ha estado durante más de 183 días en un periodo continuado de 365 días, pero menos de 183 días en el año fiscal calendario, va a ser residente fiscal en España también. En España tú eres residente fiscal o no residente fiscal de 1 de enero a 31 de diciembre, con lo cual vamos a tener que combinar las legislaciones fiscales de los dos países. Y sí que se nos va a dar un caso de doble residencia fiscal que hablábamos antes, pero no de doble tributación. Las rentas del trabajo, gracias al convenio que tenemos con Colombia, no van a tributar en los dos países. Entonces, residencia fiscal en Colombia, más de 183 días en un periodo continuado de 365 días. Cuando decimos continuados o alternos, quiere decir que esa persona puede ir 100 días y dentro de 365 días volverse a España y volver a ir luego otros 100 días. Estaríamos más de 183 días en un periodo continuado de 365 días. Días consecutivos o alternos computan, ¿vale? Con entradas y salidas de países, piso Colombia, computa un día. Me voy. Piso Colombia, computa otro día, ¿vale? No residentes fiscales, las en su contrario, menos de 183 días, continuados o alternos en un periodo total de 365 días. Los 365 días se empiezan a computar el día que llegas a Colombia. Residentes fiscales tributan por renta mundial
todas las rentas que obtenga en cualquier sitio del mundo, con independencia de dónde se hayan generado, van a tributar en Colombia. No residentes fiscales tributan solo por renta de fuente colombiana. Insisto, renta de fuente colombiana es la totalidad de la renta de trabajo que va a percibir el empleado por el trabajo que desarrolle en Colombia, con independencia de quién la pague. Eso es renta de fuente colombiana. Tipo efectivo de gravamen para no residentes es tipo fijo 33%, es un tipo bastante alto para no residentes, y para residentes es escala progresiva del 0 al 33%. A ver, en Colombia la totalidad de las rentas del trabajo, la totalidad de las rentas del trabajo van a estar sujetas a tributación. La vivienda es una retribución en especie, tanto la vivienda como cualesquiera contrataciones que tengamos, luz, agua, gas, lo que sea, es una retribución para el empleado. El coche solo se va a considerar retribución para el empleado en la medida en que se pone a su disposición para uso privado. Si es por fines profesionales, que sea un comercial o que realmente, de acuerdo con la normativa colombiana, se necesita para el ejercicio de su profesión, en esos casos no será una retribución para el empleado. Colegio, los gastos de escolarización. Igual que antes, el gasto que paguemos de colegio de los hijos del expatriado es una mayor retribución para él. Gastos por traslado no están sujetos a tributación en ningún caso. Billetes de avión, el importe que se satisfaga va a estar sujeto a tributación en destino, y el transporte público no está sujeto. Es decir, si le damos una ayuda para transporte al empleado, no va a estar sujeta a tributación en Colombia. ¿Qué particularidad tenemos? Que una vez que definimos todas las rentas de trabajo del empleado, un 25% de la base va a estar exenta de tributación automáticamente, con lo cual solo el 75% de las rentas del trabajo que abonemos a ese empleado va a estar sujeto a tributación en Colombia, a tributación o a retención. En el momento que mensualmente practiquemos la retención, tenemos un 25% que queda exento de tributación. Esto, por ejemplo, la vivienda, sí. Hay que vestirlo de alguna manera. O sea, si la empresa paga el alquiler directamente a nombre de la empresa, aunque lo esté utilizando sí. el trabajador, es renta del trabajo. Sí, no hay, me imagino que te referías a si hay norma de valoración, como aquí en España. En España, fiscalmente, tú lo que le imputas, si la empresa paga el alquiler directamente al dueño de la casa, tú puedes considerarlo como una retribución en especie y la valoración es el 5 o el 10% del valor catastral del inmueble. En Colombia no. En Colombia el importe que pague la empresa, bien directamente al dueño de la casa o bien al empleado para que él alquile la casa, eso es una renta del trabajo sujeta a tributación. Vale. Lo que os decía del 25% que está exento de tributación tiene un límite mensual de 2.500 euros. No podemos dejar exentos más de 2.500 euros mes a mes. A ver, otras posibles particulares, por ejemplo, los dividendos de las acciones. Aquí en España ahora nos dejan dejar exentos hasta 1.500 euros de dividendos, pero normalmente están sujetos a tributación sí o sí, con independencia de que ese dividendo que nosotros percibimos haya tributado en sociedades. Es decir, si tenemos dividendos de acciones del Santander, ese dividendo que nosotros percibimos ha tributado previamente en sociedades. En Colombia la particularidad que tiene es que los dividendos solo tienen que tributar en el impuesto sobre la renta del contribuyente si no han tributado en sociedades, ¿vale? Y eso viene en la información fiscal que nos facilitan, viene determinado. Las ganancias de capital, si son del mismo ejercicio, se van a tablas y pueden ir al marginal, y si no, si son generadas en más de 2 años, tienen un tipo efectivo de gravamen del 10%. Deducciones, podemos aplicar deducciones tanto en el cálculo de retenciones mensuales como en el cálculo de... yo no sé si... No, es que no debo haber... En la presentación que os vamos a mandar va a venir todo, ¿vale? O sea que no... deducciones son cotizaciones a seguridad social, aportaciones a planes de pensiones de carácter obligatorio, eso va a tener la consideración de gasto deducible. Hay una serie de deducciones luego que se va a poder aplicar el empleado en la renta, que son deducciones personales descendientes, se tiene en cuenta también a nivel de retenciones, intereses de préstamos hipotecarios, capitales amortizados, igual que aquí, dan derecho a una deducción. Por supuesto, impuestos pagados en el extranjero sobre esas rentas, tendríamos la correspondiente deducción por doble imposición internacional, ¿vale? El sistema de retención, ¿vale? El sistema de retención en Colombia solo hay obligación de ingresar retenciones para la entidad colombiana que paga las rentas. En el supuesto de que un empleado perciba rentas tanto de la entidad española como de la entidad colombiana y no haya refacturación de costes, a ver, si España refactura costes a Colombia,
Realmente en España estamos haciendo de mediadores de pago, pero no estamos siendo pagadores de esa renta. Quien paga y soporta es Colombia. Entonces, si Colombia paga o soporta las rentas, tiene obligación de practicar ingresar retenciones mensualmente. Si paga España, el empleado deberá incluir esas rentas en su declaración de impuestos anual. No va con el sistema de retenciones mensual. No hay obligación de ingresar retenciones mensuales ni para el empleado ni para la compañía española que no está registrada allí, bien porque no refacture o bien porque no tenga empresa en Colombia que pueda practicar las retenciones del impuesto. Las tarifas son 33% tipo fijo para no residentes, entre el 0 y el 33% es una escala progresiva de gravamen, y ahora lo que han hecho, han aprobado dos tipos de tablas. Los tipos impositivos son los mismos, una es el IMAN y otra es el IMAS. El IMAN es una tabla alternativa, es que vais a ver luego por qué no todo el mundo tiene obligación de presentar declaración. Esto os lo explico ahora cuando... Pero vamos, en principio que os quedéis con que impuestos progresivos, residentes fiscales del 0 al 33 y no residentes tipo fijo del 33%. Entonces, todas las deducciones que os he contado, hay deducciones que os he dicho que se pueden aplicar vía retención y hay deducciones personales como pueden ser las de adquisición de vivienda, las de aportaciones a planes de pensiones, que son deducciones que no se practican vía retención. No todo el mundo en Colombia está obligado a presentar declaración de impuestos. Solo están obligadas aquellas personas que perciban más de un determinado nivel de rentas, que veremos ahora, o aquellas personas que no han sufrido retención. Es decir, un ingeniero que desplacemos a Colombia, que le paguemos todo desde aquí, y allí no hay obligación de ingresar retenciones, sí que tendrá obligación de presentar declaración. Si ese ingeniero le paga el 100% en Colombia y Colombia le ha practicado retenciones mensuales, en principio, salvo que gane más de unas cantidades que os voy a decir, no tiene obligación de presentar declaración. Entonces, ¿cuándo presentamos declaración? Los que están obligados, que cobran más de una cantidad de dinero, o cuando por declaración, al presentar la declaración sabemos que por las deducciones que yo tengo me van a devolver retenciones. En ese caso tú puedes presentar una declaración de impuestos. Y de ahí dependerá la aplicación de las tablas del IMAN o del IMAS, ¿vale? Que es la que os decía antes. Bueno, estos son la escala de gravamen y el tipo de declaraciones. A ver, el año fiscal en Colombia coincide con el año natural, con independencia de que yo tribute como residente o como no residente a efectos fiscales. Colombia es un poco como nosotros. Tributas como residente, si eres residente fiscal en el año 2013, en el caso que os he puesto antes, que estás solo hasta el mes de mayo, pero ya llevas 183 días en un periodo de 375 días, tienes obligación de tributar allí como residente fiscal. Si la compañía te ha practicado retenciones correctamente y no ganas más de una cantidad, no tendrás obligación de presentar declaración. Si no, tenemos obligación de presentar declaración como residentes en Colombia y tendremos obligación de presentar declaración como residentes en España. La obligación de declarar es independiente o sea, no va vinculado automáticamente a las retenciones, sino que precisamente por el hecho de que no se hayan practicado bien las retenciones podemos estar exentos de tributar. Y luego los límites son, si tienes ingresos de fuente colombiana superiores a 109 millones, estos son unos 60.000 euros aproximadamente, no tienes obligación de presentar declaración. A ver, esto es lo que está aprobado a día de hoy para el año 2013, pero nos han dicho nuestros compañeros de Colombia que está previsto que disminuyan los límites. ¿Por qué? Porque se les está escapando mucha gente que, aplicando las tablas, luego en declaración estarían sujetos. Entonces quieren reducir el límite de presentar declaración de 60.000 a 19.000 euros. ¿Qué quiere decir eso? Que va a entrar un mogollón de gente ahora a presentar declaración y a cotizar impresionante. O sea que... Luego hace referencia no solo a rentas del trabajo, sino a cualesquiera otros ingresos de fuente colombiana que tú tengas. Si son superiores a 37 millones de pesos colombianos, también tienes esa obligación. ¿Vale? Bueno, por patrimonio y por todo. Aquí tenéis todos los límites de cuándo tenéis obligación de presentar declaración en Colombia. Los no residentes fiscales no tienen obligación si la retención es correcta. Si la compañía nos ha retenido el 33%, nos olvidamos y no tenemos que presentar declaración. Y además Colombia nos va a emitir un certificado de residencia fiscal, si somos residentes allí, tal cual quiere Hacienda España, que diga que eres residente fiscal en el sentido del convenio para evitar la doble imposición en el año tal. No existe posibilidad de presentar declaración conjunta. El impuesto, los tipos de renta se liquidan de forma separada, pero tampoco hay una declaración que aglutine a los cónyuges. Son siempre declaración separada.
La particularidad de fechas de presentación de las declaraciones, todos los años el gobierno colombiano emite un decreto en el mes de febrero más o menos donde dice cuándo hay que presentar las declaraciones. Las declaraciones se suelen presentar entre el mes de agosto y de septiembre del año siguiente, pero depende de los 2 últimos dígitos de tu NIF, de tu número de identificación fiscal. Entonces, hacen un sorteo, sacan un número y a partir de ahí se corre, con lo cual un año puedes tener obligación de presentar la declaración antes del 20 de agosto y al año siguiente antes del 13 de septiembre. Todos los años se saca la normativa y dependiendo de los 2 últimos dígitos tienes una fecha u otra. A ver, otro impuesto importante. Estamos hablando del impuesto sobre la renta. A vosotros como compañía os tiene que preocupar también. En Colombia hay un impuesto adicional que es el impuesto sobre la nómina o el payroll tax que denomina, que es un 9% del salario abonado a los empleados. Este 9% se distribuye dependiendo de dónde tengas que hacer los depósitos. El 4% va a la caja o fondo de compensación familiar, el 3% va al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y el 2% al Servicio Nacional de Aprendizaje. Y es un impuesto que hay que pagar sí o sí, igual que se paga el impuesto sobre la renta o se paga cualquier otro impuesto. Y ahora, en esta misma norma que entró en vigor el 1 de enero, hay un impuesto adicional que es el impuesto para la equidad o CREE, que este impuesto, a ver, lo que se dieron cuenta los expertos fiscales es que les llamaba la atención que el impuesto sobre la nómina que os acabo de contar, que es el 9% del salario neto de los contribuyentes, hiciera que muchas empresas contratasen poca mano de obra de personas con los menores, o sea, de rentas, personas que fueran más de apoyo o personal administrativo, etc. Entonces lo que han hecho es, han aprobado con efectos 4 de mayo, me parece, del año 2013, este impuesto alternativo, que lo que supone es que del impuesto que os he dicho antes del payroll, 2 de los porcentajes de los que os he hablado, que es el que va al Instituto Colombiano de Beneficio Familiar, de Bienestar Familiar, perdón, y el de aprendizaje, el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es un 3 y un 2%, dejan exentas a las compañías de aportar esto. ¿Cómo lo recupera el Estado, el gobierno colombiano? Han impuesto un porcentaje al receptor de la actividad que desarrolla la compañía. Son unos porcentajes del 0,3, llegan hasta el 1,5% del servicio que se preste a otra entidad. Y es la forma de recaudarlo. Va destinado a lo mismo, va destinado al servicio de bienestar o de educación nacional, pero bueno, que sepáis que existe por si acaso. ¿Vale? Y nada más. Vale, pues estamos como en el tiempo de descuento, casi. Entonces, en la parte de laboral y de seguridad social, además para hacerlo así más fluido, la mayor parte de las cosas que hemos comentado antes aplican igual, ¿vale? O sea, por eso hacemos un repaso rápido de eso y luego ya entramos directamente en las cosas especiales de Colombia. Fundamental el tema de si mantenemos el contrato de trabajo en España o vamos a finalizar aquí la relación laboral y empezar allí una nueva, que esto es el supuesto que menos ocurre. Lo que más ocurre es, como decíamos antes, que se mantiene el contrato en España y que en algunos casos, por el tema de los visados que os comentaba Mar, allí además tengo obligación de tener un contrato local, lo que al final esto implica que tengo 2 relaciones laborales con implicaciones posibles en los 2 países, como decíamos antes. Lo mismo, la obligación de cotizar, ¿dónde sería? Igual, inicialmente en Colombia. ¿Por qué? Porque es donde presto el servicio. Pero también con Colombia tenemos un convenio bilateral que nos permite mantener las cotizaciones en España y evitar las cotizaciones en Colombia. Este convenio, en el caso de Colombia, es de 3 años. Es de 3 años lo que me permite ese mantenimiento de las cotizaciones. No te dice exactamente qué prórrogas se pueden solicitar después, pero lo que sí te dice es, oye, si vas a solicitar prórrogas, aquí sí que me lo dice, mínimo con 3 meses de antelación. Entonces esto sí que es fundamental, ¿vale? O sea, si nos pasamos de ese plazo, no nos las conceden. Y ahí sí que hacemos una faena al empleado y bueno, una faena, pues nosotros también tenemos que cotizar allí y al final esto pues perjudica un poco a todos. Entonces en este caso es importantísimo lo de los 3 meses como mínimo de antelación para solicitar las prórrogas.
Esta pregunta que ponemos al final es, ¿evita el certificado de cobertura tener que cotizar en Colombia? ¿Vale? O sea, en principio sería que sí, pero cuando tenemos esa obligación derivada de un permiso de trabajo que nos obliga a tener un contrato local, ahí tengo que hacer unas cotizaciones pequeñitas, no tengo que cotizar exactamente igual que si yo tuviese un empleado local en Colombia, pero sí que tengo que hacer unas pequeñas cotizaciones de las que no me puedo librar, ¿vale? Y que os las pongo ahí. Es el tema de riesgos laborales, ¿vale? Que en función de la actividad, esto sí que es parecido a cómo funciona en España, en función de la actividad, pues puede ser entre un 0,35 y un 8,7% del salario, ¿vale? Entonces, por supuesto, pues estamos hablando de temas de estar en una obra o de estar en actividades que implican pues, un mayor riesgo, pues el porcentaje va a ser mucho más cercano al 8,7 que al 0,35. ¿Vale? Además también es obligatorio hacer aportaciones a lo que ellos llaman el tema de salud, ¿vale? Que sería un 8,5% por parte del empleador y un 4% por parte del empleado. ¿Vale? Esto tampoco nos lo podríamos evitar. Lo único que evitamos aquí es el tema de invalidez y vejez, que es el 12% por empleador y el 4% por el empleado. Esto es voluntario. Aquí dicen, bueno, pues si queréis cotizar a esto, cotizáis, y si no, no. ¿Sabes? Pues normalmente las empresas españolas dicen, oye, como yo esto ya lo tengo cubierto con mi sistema de seguridad social en España, yo no voy a volver aquí a hacer otras nuevas cotizaciones por el mismo concepto, y entonces normalmente esto no se abona. Aquí sí tienen un tope de cotización, ¿vale? Ellos lo dicen, quien gane al mes 25 veces el salario mínimo interprofesional, ya ese es el tope máximo, por encima de ahí ya no se cotiza, ¿vale? Ese 25 veces el salario mínimo interprofesional mensual es alrededor de 14.700.000 pesos colombianos. ¿Vale? Que es más o menos, yo creo, nos hicimos así un cálculo, unos 5.700 euros mensuales, ¿vale? O sea, la base máxima es más alta que aquí. Pero bueno, ese sí que es el tope de cotización. Lo que sí iba a aprovechar también para comentaros aquí, y que esté aplicable tanto en este caso como en el caso de Brasil, es... Si estamos en el supuesto que decíamos antes, que hemos agotado los años en los que podemos evitar cotizar en destino y ya directamente lo tenemos que hacer sí o sí, ¿vale? Lo que decíamos antes es, oye, dobles cotizaciones no, si cotizamos en Colombia o en Brasil, cotizamos allí, y en España dejamos, ¿vale? Como empresa de cotizar aquí, porque si no, no nos sirve para nada, perjudicamos al empleado y encima pagamos más. Una vía alternativa, antes os decía la solución de poder traer al trabajador a España durante unos determinados meses y luego volverle a enviar allí. Todo esto vistiéndolo bien, ¿vale? Que no parezca que estamos haciendo nada fraudulento. En el caso de que por el proyecto en el que estamos, las circunstancias de la empresa, lo que sea, esto no sea posible, porque no siempre es posible decir, oye, es que yo voy a tener a este señor sin estar en este proyecto 3 meses o trabajando en la distancia, ¿no? En los casos en los que no es posible, hay otra solución, pero claro, implica también más coste, ¿vale? Bueno, implica más coste, depende cómo lo miremos. Al trabajador en España habría que darle de baja en la Seguridad Social sí o sí, porque vamos a cotizar en destino, pero si este trabajador le preocupa mucho el tema de su pensión, por ejemplo, y quiere mantener de alguna forma un vínculo con España, él puede suscribir de forma voluntaria un convenio especial con la Seguridad Social, ¿vale? Esta vía sí es posible, ¿vale? Aquí sí que estaríamos cotizando en España y en Colombia o en Brasil, pero esto sí es posible, ¿vale? Esto luego no perjudica a las futuras prestaciones. Esto, algunas compañías lo que hacen es reembolsar este coste al empleado, ¿vale? Esto se hace en las compañías que iban a asumir que ellos iban a pagar las cotizaciones en los 2 sitios, pues en vez de decir yo pago las cotizaciones en España y en Brasil o en Colombia, pues lo que hago es pago las cotizaciones en destino porque ya no me queda otra, y lo que hago es que le reembolso al trabajador este coste. Es un poquito más barato que las cotizaciones, porque normalmente alguien que esté en base máxima pues tiene unas cotizaciones aproximadas de unos 1.000 euros al mes, y en el caso del convenio especial son unos 900 euros al mes. Tiene un pequeño ahorro, ¿vale? En el caso de que la compañía no lo haga, esto sí que no es en ningún caso no hay conexión entre la compañía y la Seguridad Social. Esto es un acuerdo privado del trabajador con la Seguridad Social, ¿vale? Lo tiene que tramitar él personalmente. La cuenta de la que sale el dinero para abonar esas cotizaciones es su cuenta personal,
¿vale? Que es como una aportación a un plan de pensiones privada. Eso es, pero como si fuese a la seguridad social. Para la seguridad social. Para la seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto no tiene absolutamente todas las mismas coberturas que si estuviese trabajando, ¿vale? Porque como ha causado baja en el sistema de seguridad social, a efectos de la seguridad social española, este señor no es un trabajador, ¿vale? Y entonces, como no es un trabajador, pues por ejemplo no tiene prestaciones por incapacidad temporal, accidente y este tipo de cosas. ¿Qué sí tiene? Pues tiene la prestación de jubilación, todo eso se le mantiene exactamente igual. Tiene, si él tuviese una invalidez, ¿vale? Tendría también cubierto. ¿Qué no tendría? O sea, si fuese una invalidez derivada de accidente de trabajo, él no tendría la cobertura de accidente de trabajo, pero sí cobraría una pensión. Lo que pasa es que la cobraría como si fuese derivada de una enfermedad común o un accidente no laboral, ¿vale? Pero, o sea, tiene bastantes coberturas, sobre todo está pensado para el tema de jubilación, que es lo que más le preocupa a la gente, ¿vale? Entonces es un poquito más barato que el otro, que una cotización normal, pero porque tiene ciertas coberturas menos que el sistema, ¿vale? Entonces esto es como un sistema alternativo, pues que muchas compañías que estaban haciendo las cotizaciones dobles en los dos sistemas, pues ahora sí que lo están ya dejando de hacer porque, como decíamos, no sirve para nada y es un coste que en realidad perjudica, ¿vale? Una cosita nada más, si al final eso, aunque salga de la cuenta del empleado, se lo paga la compañía, es una mayor renta para el empleado sujeta a tributación, ¿vale? Es un mayor rendimiento del trabajo, ¿vale? Una pregunta, ese convenio especial entiendo que es para cualquier país, o sea, cualquier persona que esté trabajando en el extranjero puede solicitar acogerse al convenio especial. Sí, porque esto sí que, así como los convenios bilaterales son normas internacionales, el convenio especial es una normativa de la seguridad social española, entonces lo puedes hacer, o no hace falta que te vayas a otro país, pues una persona que se queda sin trabajo aquí y dice, oye, que yo quiero ir haciendo cotizaciones para que no me perjudique, pues yo qué sé, los 2 últimos años que me quedaban para jubilarme, lo puede hacer igual. ¿Vale? No es, o sea, se utiliza en estos casos también porque estas personas se van fuera y dejan de cotizar en España, pero no está exclusivamente pensado para eso. De hecho, hay otro convenio que se llama el Convenio Especial para Inmigrantes, que en principio está pensado para este supuesto, pero ¿por qué este no lo comentamos nunca o no lo recomendamos nunca? Porque este solo te permite hacer cotizaciones en base mínima, ¿vale? Con lo que al final pues tampoco es tan beneficioso. Sin embargo, el convenio especial te permite, el convenio especial ordinario te permite mantener el mismo nivel de cotizaciones que estabas teniendo tú previamente, ¿vale? Con lo que ahí sí que te aseguras pues hacer como que nunca te has ido de aquí a efectos por lo menos de pensión. Es una solución que se está utilizando mucho por las empresas. Porque los empleados lo que les están transmitiendo es, aunque no sabemos qué va a pasar, ya veremos a ver si cobramos o no cobramos pensión, pero el hecho es que ese apego que tenemos todos, y si no hay posibilidad legal de hacerlo, las empresas están dando esa solución. Poder extenderte con la indemnización y poder extenderte tu derecho hasta poder cumplir los requisitos. Vale, y he ido muy rápido para cumplir el tiempo, pero no sé si tienes alguna pregunta. Sí. Respetando lo de las pensiones, a mí lo que siempre me han repetido más es ¿qué pasa si me pongo enfermo, vuelvo a España, no tengo seguridad social? Claro, aquí no tienes incapacidad temporal porque tú no eres un trabajador. No tanto por incapacidad No, por la asistencia sanitaria. Vale. Bueno, hay un sistema también de permitir, a través del convenio especial que os digo, hay como una pequeña derivación en la que también puedes hacer como aportaciones por asistencia sanitaria. Sí. A mí más que la pensión, como los jóvenes, sí. La intención era, si me pongo enfermo, sí. vuelvo a España, que me atienda la sí, hay una vía también de tenerla cubierta, efectivamente es una preocupación también, sí. ¿Y qué coste tiene más o menos? No añade mucho más, yo creo que te lo confirmo si quieres luego por correo, pero no supone un incremento importante es que es alrededor, más o menos, pues en vez de ser a lo mejor es como un 29% en total de lo que es, o sea, sobre tu base o algo así, en total, te estoy hablando. Lo que pasa es que en el ejemplo que poníais, si tú le retornas a España porque está malo, ¿no vuelves a darle de alta como empleado tuyo? Lo dicen vacaciones, ¿no? Sí, porque se pone malo y... Sí, o sea, te quiero decir, él está en el convenio especial porque no puede, porque ya han pasado los 5 años o los años que sean y tal. Entonces, se pone malo, le tienes que devolver, o sea, finalizas el desplazamiento, entiendo que sigues siendo tu trabajador
me refiero a todos los efectos, y le vuelves a dar de alta, y a partir de ahí yo entiendo que ya tendría todos los derechos. Ahí vuelve a ser, normales. en el caso de, sí, o sea, sería más eso para un tema de vacaciones o tal, pero en el caso de que retorne definitivamente, efectivamente. Que si tiene que ir a la consulta y está fuera, que sí puede ir a la seguridad social, básicamente. Yo creo que para un tema puntual. Y sobre todo, no solamente por eso, sino para el tema familiar. Sí, exacto, Claro, porque depende porque todo. el problema es que tienes a la persona desplazada y tienes a la familia, y si es la única renta, Sí, que depende para el tema de los... Pues pasamos al caso. A ver, caso práctico, hemos hecho distintos enunciados de casos prácticos, salvo que queráis ver casos vuestros reales. ¿Hay alguno que no? Desde el punto de vista migratorio, hemos decidido no poner ningún caso, porque realmente es, dependiendo de las condiciones que os he comentado, o solicitamos el TP13 o solicitamos el TP4, pero ahí no hay mucha más enjundia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vale, el primero de los ejemplos que hemos puesto es para determinar residencia fiscal un empleado que se ha ido a Colombia en el mes de octubre del año 2012 y está allí en Colombia durante 243 días, de los cuales 90 más o menos es del año 2012 y 153 más o menos es del año 2013. Es decir, en el año 2013 estaría menos de 183 días en Colombia, en un periodo continuado de 365 días estaría más de 183. En este caso, fijaros que la particularidad que tiene aquí es que se ha ido en el 2012. La norma que os he explicado entra en vigor en el enero de 2013, 1 de enero del 2013, con lo cual, en este supuesto, esta persona en el año 2013 sería no residente fiscal en Colombia. Por el contrario, teniendo en cuenta las mismas fechas, mismo desplazamiento, una persona que se acabe de ir a Colombia ahora mismo, en el año 2013, que esté los 243 días que hemos puesto ahí, como en un periodo continuado de 365 días va a estar más de 180 en Colombia, es decir, desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del año siguiente va a estar más de 183 días en Colombia, en el año 2014 adquiriría automáticamente residencia fiscal. Tened en cuenta esto para empleados que tengáis ya desplazados en Colombia y empleados que se estén yendo ahora, que van a tener situaciones fiscales distintas, teniendo en cuenta periodos de desplazamiento exactamente iguales. En un caso van a tener que tributar como residentes fiscales renta mundial y en el otro supuesto como no residentes fiscales renta de fuente colombiana. En el supuesto de que un español se desplaza a Colombia el 1 de febrero y regresa el 30 de junio y el 1 de septiembre le volvamos a enviar, esto es para que veáis que adquiriría residencia también en Colombia. Es única y exclusivamente porque, os he dicho, 183 días de forma continuada o con periodos interrumpidos de tiempo en un plazo total de 365 días. En esos casos adquiere residencia fiscal en Colombia en cuanto superemos los 183 días. Puede ser que a esa persona la traigamos para acá y digamos, no residente. En el momento en que nos la volvemos a mandar para allá, seguimos computando. Estuvo 150 días, pues seguimos 151, 152, hasta 183, ¿vale? Tributación aplicable en Colombia. Lo que os he dicho, renta mundial, nos iríamos a la escala progresiva del impuesto del 0 al 33% y renta de fuente colombiana para el no residente, 33% tipo fijo de gravamen. ¿Podríamos presentar declaración de impuestos si quisiéramos? Si tuviéramos derecho a deducciones, porque implicaría una devolución para el empleado, o desde el punto de vista de obligación de presentar declaración. No os he comentado una cosa antes. El no residente fiscal en Colombia, cuando ya ha vuelto a España, ya es residente fiscal aquí en España, puede presentar su declaración de impuestos aquí en España en el consulado. Lo que pasa es que la cuota a ingresar la tiene que ingresar en pesos colombianos, en un banco colombiano que tenga aquí sucursal o en una entidad a la que se autorice, con lo cual yo creo que es muy difícil que aquí te dejen pagar en una entidad en pesos colombianos, pero bueno, la normativa colombiana lo contempla, que si en el exterior hay, es ahí donde pueden presentar las declaraciones. Obligación de practicar retenciones en los dos supuestos, o en todos los supuestos que hemos puesto, solo la entidad colombiana tiene obligación de practicar retenciones sobre las retribuciones que satisfagan. Las retribuciones, si estos empleados en cualquiera de los supuestos le pagamos las rentas desde España en su totalidad o parcialmente, sobre lo que paguemos desde España no hay obligación de ingresar retenciones. Tendrá obligación de presentar declaraciones el empleado.
¿Dónde existe obligación de cotizar? Vale, pues nada, volvemos a comentar lo que comentábamos antes. En el caso de que es que a veces nos pasa, ¿no?, que nos llaman las compañías y nos dicen, oye, que es que yo tenía mi certificado de cobertura, pero es que en Colombia me dicen que tengo que cotizar, esto no puede ser, ¿vale? Entonces esto viene motivado por lo que explicábamos antes. Si yo tengo que tener allí un contrato de trabajo y por lo tanto me obligan a tener unas cotizaciones allí, no voy a tener que cotizar exactamente igual que cuando yo ya haya cumplido mis periodos máximos y tenga que tener ahí al trabajador como un trabajador local, ¿vale? Pero incluso teniendo el mantenimiento de las cotizaciones en España, sí que tengo que hacer unas aportaciones parciales a la Seguridad Social de las que no me puedo librar, que son las que comentábamos antes, ¿vale? Y lo mismo, las legislaciones aplicables, cuidado, porque en el momento que tenemos dos contratos, sí que tenemos dos legislaciones aplicables que tenemos que respetar, pues en materias de horarios, en materias de derechos mínimos de los trabajadores en cada uno de los países y tal. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? A la hora de establecer cualquier condición, decir, oye, a ver que esto no sea contrario a ninguna de las legislaciones que aplican ahora.